en eso? Para empezar, pues hay muchos doctorados que no son doctorados de universidades oficiales, es decir, son universidades privadas y están enfocados solo para la investigación y la innovación, incluso en empresas privadas. Todos conocemos pues a ingenieros, yo el primero, que han estado en Telefónica o en empresas de innovación y que no tienen un título público. Es decir, el título público sirve para hacer oposiciones al ministerio. Ya. Vamos a no engañarnos. No sirve para hacer investigación y desarrollo en una corporación, ni sirve para hacer ciencia en una empresa privada. Ya. Sin embargo, en una empresa privada se llegan a convenios con otras instituciones, sean públicas o privadas, que además están constituidos en un marco jurídico que se llama ENFOT, nuevas formas de transferibilidad, a través de unas instituciones que se llaman OTRIS, Oficinas de Transferencia de Tecnología. Y ese marco jurídico está aprobado por una directiva de la Comisión Europea de 2003 y validado en otra directiva de 2005. O sea, que estamos hablando de cosas que los que están metidos en el ámbito de la investigación saben y conocen perfectamente. ¿Qué sucede? Que hasta ahora las empresas pequeñas no tienen en este país, por ejemplo, acceso a esa información. Entonces, si tú no sabes que te puedes constituir como una empresa de capital impulso, digámoslo así, y el capital impulso es poner tu trabajo a cambio de nada, pero a cambio del servicio al otro. Y el servicio al otro en el ámbito científico es siempre proyectar la ciencia desde quien la tiene hacia quien la necesita, ¿no? Si en este caso es una corporación, una corporación. Si es una universidad, una universidad. Y si es el ciudadano, pues ¿por qué no? El ciudadano también tiene derecho a estar informado. Es lo que hacéis vosotros ahora. Exacto, estáis intentando hacer. así es. Vale. No os extrañéis, esta noche vamos a hablar de la existencia de Dios, que ya lo están preguntando, de teletransportaciones y el experimento Filadelfia, de extraterrestres y otro montón de asuntos, sobre todo vistos desde el punto de vista de la ciencia. Nos lo va a traer este señor. Avanzamos un poco, ¿te parece? Después de esa introducción, seguimos contándoos más cosas. Es la pregunta que muchas veces nos hemos hecho. Es la pregunta que, salvo con la fe, no ha tenido respuesta. ¿Existe Dios? ¿Se puede demostrar su existencia científicamente? Muchos científicos están formulando teorías en la actualidad encaminadas a darle veracidad a esta presencia intangible y superior. Nuestro invitado, esta noche, tiene respuestas para nosotros desde el punto de vista de la ciencia. Escuchemos. Espacio en blanco. Un viaje hacia otros mundos. Aquí en Radio Nacional en directo, cuando son las 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Estaba mirando un segundito. Nosotros tenemos aquí bien un invento gracias a internet. Nos están escuchando en Medan, Sumatra, Utara, que debe ser una isla ahí en mitad del Pacífico, que no sé dónde estará. Saludos para toda la gente que en este momento te está escuchando en cualquier parte del mundo. ¿Se puede demostrar la existencia de Dios desde el punto de vista de la ciencia? ¿Qué es Dios? Muy buena pregunta. Pues sí, la verdad es que se puede demostrar, pero no es un Dios al uso. Es decir, no es ese señor con barbas que nos han contado. Y la siguiente pregunta te voy a decir, ¿cuál Dios? Porque hay tantos dioses. Claro. De lo que hablamos es de una inteligencia primigenia. Es decir, cuando hablamos de tantos dioses o cuántos dioses o ese tipo de cuestiones, son preguntas humanas al uso. Es decir, tenemos la tendencia de pensar como seres humanos e intentar dibujar esos pensamientos que tenemos a través de imágenes. Y entonces esas imágenes que proyectamos pues dan lugar a lo que llamamos culturas. Entonces hablamos de dioses, hablamos de religiones, hablamos de temas humanos. Pero aquí estamos trabajando en una demostración que se fundamenta en el universo como entidad inteligente. Es decir, hablamos de universo inteligente.
Y esa inteligencia primigenia, que es la creadora de todas las cosas en el universo... Creadora con un concepto de la Biblia, de que no había nada antes y de repente él empezó... No creadora en el concepto. La Biblia realmente no quiere decir eso. Volvemos una vez más a tocar algo a lo que llegamos en esta ocasión como consecuencia de... Es decir, primero desde la ciencia analizamos todo eso y finalmente vamos a la Biblia, y luego la Biblia lo que nos explica realmente es una clase de física cuántica avanzada para niños. Es decir, imagínate que tú le tienes que contar a unos señores que pastoreaban en la época una serie de cuestiones de física cuántica avanzada, y se las tenías que contar con parábolas, ¿no? Se las tenías que contar, pues que Dios hizo el mundo en 7 días, que en 7 días primero quedaron los animales, o sea, los lapsos de tiempo, estructurar las escalas temporales, el no tiempo. Es decir, ¿qué es el no tiempo? Pues es que a nivel cuántico realmente ahora sabemos a través de la teoría de supercuerdas que el tiempo no existe. El tiempo lo hemos inventado nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Pues que a través del estudio de distintas disciplinas estamos llegando a una especie de teoría unificada de la física. No una especie, sino una teoría unificada de la física en la que hay una ecuación fundamental en la que trabajamos con 12 dimensiones. 12 dimensiones. Así es. Que curiosamente, analizando todo con los textos bíblicos primigenios, pues llegamos a que esas 12 dimensiones están formuladas a través de parábolas. 12 tribus de Israel. Exacto. Son esos famosos números sagrados que tanto han intrigado a los exégetas de los textos bíblicos o de los textos antiguos, pues ahora empiezan a tomar sentido. Porque además trabajamos con un principio que se llama el principio de coherencia. Es decir, algo que es coherente en una lógica se puede, digámoslo así, clonar científicamente, de manera que ese mismo principio que obedece en lo macro también funciona en lo micro. Lo ponemos con una parábola para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Si cuando miramos por un telescopio, ¿qué vemos? Pues vemos puntitos y rayitas. Miramos por un microscopio y ¿qué vemos? Pues también puntitos y rayitas. ¿Qué somos nosotros? Puntitos y rayitas. Todo depende de la perspectiva del observador. Y como nuestro cerebro funciona a través de la mente, y la mente no es una dimensión física, sino una dimensión cuántica, estamos permanentemente equilibrando, reequilibrando la dimensión cuántica en la dimensión lineal, que al final es la que nos toca. Cuando le damos la vuelta a esa investigación y empezamos a actuar de forma bidireccional, nos damos cuenta que estamos recibiendo paquetes de datos del universo y haciendo feedback, es decir, retroalimentación con ellos. Y esos mismos paquetes de datos nos permiten potenciar, por ejemplo, la intuición. Pues la hiperintuición se basa precisamente en ese tipo de capacidades que se van desarrollando y que estamos estudiando, porque a nivel cósmico también están produciéndose cambios, ¿no? Es decir, nos han pintado un universo lineal muy plano, y realmente el universo no es plano, no es lineal. Y de hecho no nos gusta hablar de universo, nos gusta hablar de multiversos. Y en ese sentido, pues estamos empezando a conocer pues los fundamentos de esas teorías a través de lo que llamamos ahora radiofrecuencia cuántica diferencial. Ahora hablaremos de ella. Danos un segundo para asimilar la información. Estaba sirviendo agua a Rafael. Vamos por partes, ¿vale? Porque te lanzas. En la siguiente parte vamos a hablar de la radio. ¿Cómo lo llamas? Radiofrecuencia cuántica diferencial. Vaya palabra. Dices que sí, se transmitía a una serie de personas, me refiero a la Biblia, a esos datos. ¿Significa que había una inteligencia superior que interesaba, es decir, no sé, dioses, ¿cómo lo llamarías? ¿Extraterrestres? ¿Gente que está controlando este planeta o que venía aquí? De hecho, hay muchas inteligencias extraterrestres a ese nivel, y bueno, y por encima de esa inteligencia extraterrestre hay una inteligencia primigenia, hay distintos planos, distintas densidades, y al final esas densidades
o planos se manifiestan a través de precisamente eso que llamamos